buenas, ¿cómo les va? Bueno, vamos a trabajar ahora con esta presentación que tiene que ver con un estudio comparativo realizado mancomunadamente entre la ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de México, tomando 20 casos cada una, 40 en total, de personas con algún tipo de discapacidad intelectual o psicosocial en referencia a la justicia penal. Vamos a ir desarrollando un poquito el trabajo. El trabajo está organizado por un psiquiatra porteño con personas pertenecientes a un programa que existe en la Ciudad de México, del cual vamos a hablar en la otra presentación, que tiene que ver con justamente la protección de los derechos de las personas con discapacidad que enfrentan algún proceso frente a justicia penal. Bueno, dijimos entonces que eran 40 personas, 20 de México, 20 de Buenos Aires, que se tomaron entre los años 2010 y 2017. Se estudió esto como en 2 pasos, y así es como está organizada un poco la ponencia, la presentación. El primer paso, o en primer lugar, si se identificó rápidamente o no se identificó, o cómo se identificó precozmente o no, en las primeras etapas del proceso penal, la discapacidad intelectual, y si posteriormente, ya teniendo ese dato, se pudieron implementar apoyos y ajustes para que esa persona atravesara con los apoyos y los ajustes correspondientes el posterior proceso penal. En el caso de los 20 casos mexicanos, eran personas que obviamente tenían previamente estaban identificados como personas con algún tipo de discapacidad intelectual, al igual que los 20 casos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Dentro de los 20 casos de la Ciudad de México, 13 de estos imputados fueron los mismos imputados, los familiares, quienes dieron cuenta de la discapacidad. Y a partir de ese momento, los operadores judiciales ya intervinieron sabiendo de esta condición en la persona imputada, ¿no? De los 7 casos restantes, 4 fueron identificados por el médico legista que hizo la primera aproximación al sujeto detenido, ¿no? Y los 3 casos restantes nunca fueron reconocidos. Es decir, que de la totalidad de los 20 casos mexicanos, 17, si no me equivoco, fueron reconocidos precozmente en su discapacidad, en el 85% de los casos. Ya sea por las propias personas, sus familiares o el médico legista. En la ciudad de Buenos Aires, la situación se presentó un poco diferente. En estas 20 personas que en algún momento tuvieron acceso a la salud y fueron identificados como personas con algún grado de discapacidad intelectual, ninguno de los casos fue relevado precozmente, fue identificado precozmente su discapacidad. A pesar de que, a diferencia de los casos mexicanos, donde allá en México no existe un documento como el Certificado Único de Discapacidad, el CUD, que aquí conocemos, allá en México no existe tal forma, el 40% de los casos porteños sí tenían un CUD. Así todos, teniendo, digamos, un certificado que acreditara su discapacidad, no fue tenida en cuenta en la primera aproximación o el primer enfrentamiento a la justicia penal por parte de estos individuos. Es interesante tener en cuenta que, y es muy relevante, que la opinión del médico legista, que es el primer profesional que aborda a la persona detenida, cobra mucha relevancia en cualquier tipo de proceso judicial posterior, porque
como decía aquí, es el primer profesional el que tiene un abordaje sobre ese individuo en un momento muy cercano al hecho ocurrido, el presunto hecho delictivo, y eso es muy tomado en cuenta por el juez que va a operar en una segunda instancia. Normalmente estos abordajes del médico legista es un abordaje que apunta básicamente a la presencia de lesiones en la persona, que tienen que ser bien definidas y descriptas, aparentemente una postura quizá bastante defensiva, podríamos decir, de la justicia penal, y en segundo lugar a la intoxicación por drogas o alcohol, el estado de conciencia general que esa persona presenta con respecto a eso, básicamente, drogas o alcohol, ¿no? Se evidencia que no es muy profundo el análisis en torno a una presunción de algún orden que tenga que ver con la discapacidad intelectual, ¿no? Es más bien apuntado a esos dos. No suelen ser tampoco médicos con formación psiquiátrica, digamos, son generalmente médicos con formación más bien clínica general. De los 40 casos totales, solamente 4 de ellos, el 10%, fueron implementados ajustes y apoyos correspondientes para el proceso judicial, correspondientes a una persona con discapacidad. Justamente estos ajustes fueron hechos en 4 casos en los cuales intervino este programa que existe allá en México, que lo vamos a ver en la próxima presentación un poco más profundamente. Del análisis de la investigación podemos inferir varias cosas, ¿no? En un primer lugar, que hay en general una dificultad para el registro y la identificación precoz de la discapacidad o de algún grado de problema de ese orden en los primeros estadios de una aproximación de un individuo a la justicia penal, ¿no? Toda esta dificultad que se presenta en estos casos, en una segunda instancia se transforma en una falta de implementación de los apoyos necesarios, los ajustes necesarios para que el procedimiento sea un procedimiento ajustado a derecho y que estas personas con discapacidad psicosocial enfrenten la justicia penal en igualdad de condiciones. Hoy en día, por la invisibilización de la discapacidad o por la equiparación de esta a la incapacidad jurídica, se ven violentados los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Al contrario de lo que propone la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos dos puntos, digamos, la invisibilización de la discapacidad por un lado, o la equiparación entre esta y la incapacidad jurídica, es lo que vamos a analizar también un poquito más profundamente en la próxima presentación que sigue a esta. Bueno, muchas gracias por su atención.